La cara de mi consuegra, doña Carmen, era un poema. Se estaba riendo en mi propia cara, creyéndose la dueña de todo. ¿Y usted quién se cree?, me dijo, burlona. Saqué mi celular. Bueno, ¿licenciado Morales?, dije, y puse el altavoz para que toda esa bola de vividores me oyera. Hablo, Guadalupe, solo para confirmar un detalle de la escritura de la casa de Coyoacán. Uf. El silencio que se hizo en esa sala se podía cortar con un cuchillo. Ahí, en ese preciso instante, esa víbora supo que su jueguito se había terminado. Pero esa explosión, comadre, fue solo la última gota. El vaso llevaba semanas llenándose de veneno. Para entender cómo llegamos a ese punto de quiebre, tienes que saber lo que yo vi apenas llegué esa mañana. Para entender cómo llegamos a ese punto de quiebre, tienes que saber lo que yo vi apenas llegué esa mañana de domingo. Llegaba yo con mi bolsa del mandado, comadre, bien contenta. Traía unos aguacates que eran pura mantequilla, queso fresco del mercado y un pan de elote que yo misma había horneado para mi hija, para mi Ximena. Hacía casi un mes que no la veía y ya la extrañaba. Con su nuevo matrimonio, pues una ya no quiere ser la madre encajosa, ¿verdad? Abrí la reja de esa casita. Ay, comadre, esa casa. No es por nada, pero es un dulce. Yo misma le ayudé a Ximena a pintarla de ese color durazno, y sembramos geranios rojos en la entrada que estaban que reventaban de flores. Era su nidito de amor, su refugio. Pero desde que abrí la reja, algo me olió mal. Y no era el drenaje. Era un olor a encierro, a casa que no se ventila, a fritanga de varios días. Usé mi llave, porque así nos acostumbramos. Entré despacito, sin hacer ruido. «¿Mija?», dije. Nadie me contestó. Y entonces la vi. La sala, comadre. ¿Qué te digo? Parecía que había pasado un huracán. Ropa sucia tirada en una silla, calcetines hechos bola junto al sillón, platos con costras de frijoles en la mesita de centro. Y en el piso, un reguero de juguetes y migajas de papitas. El sillón grande, el que le regalé a Ximena de bodas, tenía manchas de chocolate de unos dedos chiquitos. Y al fondo, en la cocina, estaba ella. Mi Ximena estaba de espaldas, parada frente al fregadero, lavando una montaña de trastes. Pero no estaba bien. Se le veían los hombros caídos, como si cargara un bulto de cemento. Su pelo, que siempre traía tan bonito y arreglado, era un chongo mal hecho con cabos sueltos. Traía un mandil, que alguna vez fue blanco, ahora salpicado de salsa y con una mancha de humedad en el vientre. Y estaba llorando. Pero no lloraba con ruido, ¿sabes? Era ese llanto silencioso, el que se llora para adentro. Ese llanto de cuando ya no tienes ni fuerzas para quejarte, solo dejas que las lágrimas se te caigan. Senchi. Sentí un hielo en la panza. Un hielo que empezó a quemarme por dentro. Levanté la vista. En el sillón más grande, el favorito de mi hija, estaba sentada doña Carmen, mi consuegra, abanicándose como si fuera la reina de la primavera, con los pies en alto sobre un banquito. En el otro sillón desparramada estaba su hija, Soraya, con el celular pegado a la oreja, hablando a gritos. Y en el piso, 2 niños, los hijos de Soraya, se peleaban por una tablet, gritando como si estuvieran en la kermés del pueblo. «Ándale, mija, apúrate con esa sopa de fideo», le gritó doña Carmen a mi hija, sin siquiera voltear a verla. «Que ya es tarde». «¿O qué? ¿Crees que la familia se alimenta sola? Para eso te casaste». Mi Ximena se estremeció, como si le hubieran dado un latigazo. «Ya voy, suegra». «Ya casi está», dijo con una vocecita que no era la suya, era una voz de fantasma. Y en ese momento, comadre, la sala se disolvió. Ya no estaba yo ahí. Estaba 20 años atrás, en esa misma casa, pero olía a canela y a vaporrub. Estaba mi madre, doña Elvira, en su cama flaquita como un papel de china, con el rosario enredado en los dedos. Mi madre fue una viuda de esas de antes. Se quedó sola conmigo a los 30 y se mató, comadre. Se mató cosiendo ajeno día y noche en su maquinita Singer, de esas negras de pedal. Recuerdo el ruido del pedal toda la noche, trac, 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 y sus manos picoteadas por las agujas. Ahorró centavo por centavo,
primero en un bote de galletas, luego en una cuenta de banco que no sabía ni usar, todo para comprar esta casita. El día que se estaba muriendo, me agarró la mano. Sus dedos eran puros huesitos fríos. Guadalupe, hija, me dijo con un susurro. Me quedo sin nada, mija. Pero te dejo esto. Me puso las llaves de la casa en la palma de la mano. Es tu fortaleza, me dijo, y me apretó la mano tan fuerte como pudo. Es tu patrimonio. Te la dejo para que nunca, nunca, tengas que aguantarle a un hombre sus groserías por un techo. Si un día uno te levanta la voz, te das la media vuelta y te encierras en tu casa, júrame que la vas a cuidar, mija. Júrame que va a ser tu dignidad. Yo se lo juré, llorando. Y cumplí. Esa casa fue mi fortaleza. Por eso, cuando mi Jimena pasó por su divorcio, ¡ay, comadre! Ese Ricardo, su primer marido, era un diablo vestido de traje, un narcisista que la trataba como basura. Mi Jimena no sabe hacer nada, les decía a sus amigos. Es una inútil, pero está bonita. Y mi hija, tan enamorada, tan tonta, se lo creía. Cuando por fin abrió los ojos y lo dejó, ese infeliz la dejó en la calle, con 2 maletas y el alma hecha pedazos. Llegó a mi departamento, que es un huevito, y se pasó 6 meses mirando la pared. Estaba muerta en vida. Y yo, comadre, vi la escritura de la casa de mi madre, mi único patrimonio, mi seguridad para la vejez. Pude habérmela quedado, pude haber rentado la casa, pero vi a mi hija, y supe lo que tenía que hacer. Fui con el notario y se la di. Esto es tuyo ahora, mi reina, le dije, poniéndole las escrituras en sus manos. Es tu fortaleza, así como mi madre me la dio a mí, para que empieces de cero, para que te levantes, para que nadie, ¿me oyes? Nadie te vuelva a pisotear. Lloramos juntas ese día, y yo la vi florecer otra vez. La vi pintar su casa color durazno, la vi volver a reír, y luego conoció a Javier, un hombre bueno, o eso creí, trabajador. La trataba como reina. Se casaron hace 6 meses, y yo estaba tan feliz, tan tranquila, pensando que mi hija por fin había encontrado la paz en su santuario. Y ahora esto. Mi mirada regresó a la sala. Soraya, la cuñada, gritaba al teléfono. «¡Ay, no, maná! ¡Vieras! Estamos aquí en la casa de campo de mi cuñada, un palacio. Javier nos invitó a pasar todo el verano». ¿Casa de campo? ¿Todo el verano? Sentí que me ahogaba. Mi hija por fin sacó la olla de sopa. Sus manos temblaban por el peso. Doña Carmen ni la miró. «Sírveme primero a mí, que tengo la presión baja, y luego a los niños, a ver si se calman». Mi Ximena agarró un plato hondo, y yo, parada en la entrada, apretando mi bolsa del mandado con el pan de elote adentro, sentí la rabia subirme desde los talones. Una rabia fría, pesada. Habían profanado la casa, habían pisoteado la memoria de mi madre, habían convertido la fortaleza de mi hija en su nueva prisión. Dejé caer la bolsa del mandado al suelo. El ruido hizo que todos voltearan. «Buenos días», dije, con la voz más tranquila que pude encontrar. «Se ve que la familia está muy a gusto». La cara de Ximena se descompuso. Fue una mezcla de alivio puro y de terror absoluto, como la niña que se cae, se rompe la rodilla y ve a su mamá llegar. Sabe que la van a curar, pero también que la van a regañar por andar corriendo. «Mamá», soltó la cuchara, que cayó en la olla de sopa salpicando todo. «¿Qué haces aquí?» Antes de que yo pudiera contestar, la voz de víbora de doña Carmen se me adelantó. «Consuegra», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¡Qué sorpresa! No la esperábamos. Pase, pase, está en su casa». «Está en su casa», me dijo a mí. «En la casa que yo compré con 30 años de mi vida». Sentí el rosario de mi madre, el que siempre traigo en la bolsa del mandil, y lo apreté en mi puño. «Calma, Guadalupe», me dije. «La ropa sucia se lava en casa, y esta ya es otra casa». «Gracias, doña Carmen. Vine a ver a mi hija, y le traje un pan de elote», dije, tratando de sonar amable. «Ay, mamá, no te hubieras molestado», dijo Ximena,
secándose las manos sudorosas en el mandil. «Qué bueno que trajo algo», dijo Soraya, la cuñada, sin levantar la vista del teléfono. «Porque aquí tu hija nomás hizo sopa de fideo, y con este gentío, pues no va a alcanzar». Mi hija se encogió, comadre. Se hizo chiquita. «Hice también unas albóndigas», susurró. «Pues sírvelas, mija. Sírvelas», ordenó Carmen. «Sírvele a tu mamá, que vea que aquí sí la atendemos». Me sentaron a la mesa, o más bien, me hicieron un campito en medio del desorden. Los dos niños, que tendrían como 6 y 8 años, comían con las manos, gritando. El más grande agarró un fideo y se lo aventó al otro. La sopa voló y manchó la pared que mi Ximena y yo pintamos de color durazno. «Miguelito, ya te dije que con la comida no se juega», le gritó Soraya, pero sin ganas, más preocupada por su TikTok. El niño se rió y lo volvió a hacer. Ximena me sirvió. Me temblaba la mano. Le sirvió a doña Carmen, que esperó con la cuchara en el aire, como emperatriz romana. Y entonces empezó el veneno. Gota. Ah. Gota. Doña Carmen probó la sopa. Hizo una pausa. Masticó el fideo como si estuviera evaluando alacranes. «Ay, mija», dijo, haciendo una mueca. «Está fuertecita». «¿Fuerte, suegra?», preguntó Ximena, aterrada. Le puse su ajo y su cebolla. «No, mija, de sabor está bien, pero de sal». «¿Pues qué? ¿Te peleaste con el salero? Está saladísima. Mi Javier no puede comer así. Le hace daño a sus riñones». Ximena se puso pálida. Pero usted me dijo ayer que le gustaba con mucha sal». «Ay, mija, pero no para salar una vaca». Carmen se rió, y Soraya le hizo segunda. «No te preocupes, mi reina. Así pasa cuando una no, pues no sabe bien. Ya aprenderás. Yo te enseño luego a cocinarle a mi hijo como a él de veras le gusta». ¡Sas! El primer latigazo. Y mi hija no dijo nada, solo agachó la cabeza. No sabe, mi hija, que ganó el 3er lugar de repostería en la feria del pueblo. Mi hija, que cocina un mole que resucita muertos, pero calladita se veía más bonita. Yo apreté el rosario en mi bolsa. 1, conté. Luego, Beto, el marido de Soraya, un tipo panzón con camiseta de fútbol, terminó su plato de sopa sorbiendo ruidosamente. «Estuvo buena, cuñada», dijo, y le dio una palmada a la mesa que hizo temblar los vasos. «Ahora sí, écheme las albóndigas, que ya ruge la tripa». Ximena se levantó de volada, como resorte. «Y tráete otra cerveza, vieja», le gritó a Soraya. «Pero que esté bien muerta». Soraya ni lo peló. Estaba furiosa con su teléfono. «No puede ser», dijo en voz alta. «Oye, Ximena, ¿qué onda con tu internet? Está bien chafa. No me cargan las fotos. Javier me dijo que aquí tenían de alta velocidad». «Sí, es el paquete más». «Pues no parece, mana», la cortó Soraya. «A ver, préstame tu celular». Y sin pedir permiso, comadre, sin un con permiso, alargó la mano, agarró el celular de mi hija que estaba en la mesa, lo desbloqueó, se sabía la contraseña, y empezó a picotearle. «Ah, el tuyo sí jala rápido. A ver». Y empezó a ver las fotos de mi hija, sus fotos, sus mensajes. Sentí que la sangre me hervía y se me subía a la cabeza. «¿Qué? Confianzas. ¿Qué? Atrevida». 2, conté, sintiendo las cuentas del rosario. Beto, al ver que su mujer no lo pelaba, me miró a mí. «¿Qué hubo, suegra? ¿Usted no toma?» «Solo agua, gracias». «No, ¿cómo cree? Una cervecita, para el calor». «Ximena», le gritó a mi hija, que venía de la cocina cargando la olla de albóndigas. «Tráele una chela a tu mamá, y tráeme la mía». Mi hija, con la olla hirviendo en las manos, solo asintió. Beto se terminó la cerveza que le quedaba, eructó sin taparse la boca, y con un movimiento de la muñeca aventó la corcholata al piso. Clac. Sonó en el mosaico que Ximena había trapeado esa mañana. Ni se agachó. Dejó la basura ahí, junto a su silla, como si mi hija fuera la gata. 3.
Ya no podía más. Vi a mi hija servirle a ese zángano primero, con las manos rojas del calor de la olla. «Hija», le dije, mi voz sonando más dura de lo que quería. «¿Dónde está el baño?» «Al fondo del pasillo, mamá. Voy a lavarme las manos. Y voy a dejar mi bolsa. ¿La dejo en tu cuarto?» Doña Carmen, que estaba limpiándose los dientes con la uña, se tensó. «No, consuegra», dijo, demasiado rápido. «Digo, el cuarto de los muchachos está lleno de maletas. Mejor déjela aquí en la sala». «¿El cuarto de los muchachos?» Mi corazón dio un vuelco. Ignoré a la víbora. Me levanté y caminé por el pasillo. La primera puerta, la del cuarto de huéspedes, estaba abierta. Adentro había un tiradero de maletas abiertas, ropa sucia y los niños brincando en la cama. Seguí caminando. Llegué a la puerta del fondo, la recámara principal, el cuarto de Ximena y Javier. La abrí. Comadre. Casi me voy de espaldas. El cuarto no olía a mi hija. Olía a ese perfume barato de gardenias que usa doña Carmen. El que marea. Encima de la silla donde Ximena ponía su ropa, había un montón de fondos, de batas de dormir de señora grande. Sobre la cómoda de mi hija, junto a sus cremas, había un pastillero gigante y un vaso con una dentadura postiza remojándose. Y en la cama matrimonial de mi hija, sobre la colcha que yo misma le tejí de gancho, estaba el camisón de doña Carmen, abierto, usado. Me tapé la boca. Estaba durmiendo en la cama de mi hija. Me di la vuelta, cerré la puerta despacio. La rabia que sentía era tan fría que me hacía temblar. Regresé a la sala. Doña Carmen ya estaba parada, con los brazos en jarras. «Consuegra, qué curiosa es usted». Le dije que ahí no. «¿Usted está durmiendo en ese cuarto?», le pregunté. Mi voz salió como un siseo. Ella levantó la barbilla. «Pues claro. Es que con mi ciática, mija, yo no puedo dormir en cualquier colchón. Y esa cama que le compraste a Ximena es ortopédica. Una delicia. La de huéspedes está dura como piedra. Pero Ximenita, tan linda, entendió perfecto. ¿Verdad, mija?» Miré a mi hija. Estaba parada junto a la mesa, tiesa como una estatua, blanca como el mandil. «¿Y dónde están durmiendo tú y Javier, hija?», le pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ximena no pudo contestar. Solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas suplicantes, pidiéndome: «Cállate, mamá. Por favor, cállate». Soraya soltó la carcajada. «Ay, doña Guada, no se haga la sorprendida, pues en el sofá cama de la salita andan bien románticos, como de recién casados. El sofá cama, en la sala, con los niños gritando desde las 6 de la mañana, en la casa que le di, en su fortaleza, en su dignidad». Vi la sonrisa triunfante de doña Carmen. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No era la ciática, era poder, era marcar territorio. Era para que mi hija entendiera quién mandaba en su casa. Era para decirle: «Tu esposo es mi hijo, y lo que es tuyo es de él, y lo que es de él es mío». Ya no sentí el rosario, sentí las garras. «Ximena», le dije, mi voz sonando a hielo, «traje pan de elote. Acompáñame al patio. Quiero que me des un plato. Y de paso, vemos esos geranios. Se me hace que les está faltando agua». Doña Carmen me echó una mirada. «Ay, comadre», una mirada de esas que te atraviesan el mandil, como si yo fuera una cucaracha en su cocina impecable. «Ay, mija», le dijo a Ximena, con una falsedad que chorreaba miel de la amarga. «¿Pero cómo vas a dejar a tu mami con el trabajo? Anda, ve a atender a la familia. Yo le sirvo un plato de pan a tu mamá». Alargó su mano con garras de aguililla para agarrar la bolsa, pero yo la quité. «No. Gracias, doña Carmen. Qué amable. Pero quiero que mi hija me lo sirva y que me ayude con mi bolsa. Ándale, Ximena». Mi voz no tembló. No levanté la voz, pero dije cada palabra con un filo que, si hubiera sido cuchillo, corta un hueso. Ximena me miró con los ojos como platos. Se quitó el mandil sucio, lo aventó sobre una silla y me siguió. Caminamos por la sala. Soraya ni nos peló,
Seguía en su chisme. Beto roncaba en el sillón, con la boca abierta. Los niños seguían gritando. Cuando Ximena pasó junto a ellos, uno le aventó un cochecito de plástico que le pegó en el tobillo. Mi hija solo hizo una mueca de dolor y siguió caminando. Ni un «fíjate, escuincle», le dijo. Salimos al patio trasero. El patio de esa casa siempre fue mi lugar favorito. Mi madre tenía sembrada hierbabuena, albahaca y un jazmín que en las noches perfumaba toda la cuadra. Ximena lo había mantenido igual. Estaba el lavadero de cemento, los tendederos y las macetas de geranios que yo le había traído. El sol pegaba bonito. Era un pedacito de paz. Pero mi hija parecía un fantasma en medio de tanta vida. Se paró junto al lavadero y se tapó la cara con las manos. «Ay, mamá, qué pena», empezó a decir. «Vieras, es que no me da tiempo de limpiar. Con tanta gente. Mírame a los ojos», Ximena, le dije. Ella no quería. Se secaba lágrimas imaginarias, se acomodaba el pelo. «Anda, mamá, ¿qué te pasa? Estás muy seria. Deja, voy por el plato para el pan». La agarré. La agarré de las manos. Y se las levanté. A la altura de sus ojos. «Mira estas manos», le ordené. «Comadre», daban lástima. Estaban rojas, hinchadas. La piel alrededor de las uñas estaba partida, sangrando. Sus uñas, que siempre traía tan bonitas, pintadas de rosita, estaban rotas, sucias, llenas de cochambre negro. «Estas no son las manos de mi hija», le dije, mi voz temblando de rabia. «Estas no son las manos de una mujer recién casada, de una repostera. Estas son las manos de una criada, de una gata». «Mamá, por favor, no empieces». Trató de zafarse, pero la apreté más fuerte. «Me vas a lastimar». «Te están lastimando ellos», le grité. «Ahora sí. ¿Qué te están haciendo, Ximena? ¿Por qué te dejas? Están durmiendo en tu cama, en la cama matrimonial que te regalé, en la colcha que mi madre me tejió a mí y que yo te di a ti. Y te tienen durmiendo en un sillón, como a un perro arrimado, ¿y tú te callas?». Fue como si le hubiera roto un dique. El llanto que le salió no fue el llanto silencioso de la cocina. Fue un grito ahogado que venía desde el fondo de sus entrañas. Se dobló por la mitad y se soltó a llorar como una niña chiquita, con hipo, con mocos, con toda la miseria que se había tragado por semanas. Se dejó caer en un banquito de cemento, junto a las macetas de geranios, y se tapó la cara. «No sé cómo pasó, mamá. No sé». Dejé que llorara, dejé que sacara todo el veneno. Le sobé la espalda. «Mi pobre niña, mi pobre tonta». Cuando por fin pudo respirar, empezó a contarme. «Llegó hace 3 semanas, mamá. Doña Carmen». Le llamó a Javier llorando. Que el casero, un viejo abusivo, le había subido la renta al doble, que la querían echar a la calle, que no tenía a dónde ir. Claro, la clásica. Javier me dijo que si se podía quedar. «Solo unos días, mamá. Unos días en lo que encontraba algo más barato». ¿Qué le iba a decir, mamá? ¿Que no? Es su madre. Asentí. Entendía. Se quedó en el cuarto de huéspedes. Pero a la segunda noche empezó con que el colchón estaba muy duro, que su ciática no la dejaba dormir, que si no le prestábamos nuestro cuarto solo esa noche. Y ya no se salió, mamá. ¿Y Javier no dijo nada? Él me dijo: «Ay, mi amor, aguanta vara. Ya sabes cómo es mi mami. Es su ciática. ¿Qué nos cuesta dormir en el sofá unos días?» Pero esos días se convirtieron en semanas. ¿Y los demás? ¿Esa bola de zánganos? A los 2 días de que llegó doña Carmen siguió Ximena, sorbiendo por la nariz. Llegó Soraya, que se había peleado con Beto, que la había corrido, que si podía pasar la noche. Y al día siguiente, Beto llegó a reconciliarse. Pero llegó con los niños, para que les diera el aire, y con 2 cartones de cerveza. Y ya no se fueron. Se instalaron. ¿Y Javier?, volví a preguntar, mi voz más dura. «Es que él no sabe decirles que no, mamá», me gritó, desesperada. «Tú sabes cómo es él con su familia. Es su mamá, es su hermana. Si yo le digo algo, se enoja. Me dice que soy una exagerada,
que soy una conflictiva, me dijo. Me dijo que con razón Ricardo me había dejado, que por mi carácter, ahí sí, comadre. Ahí sentí el rosario de mi madre quemándome en la bolsa. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, solozó. Me colé. ¿Qué le iba a decir? Que soy una divorciada, y él me hizo el favor de casarse conmigo. ¿Eso? No seas idiota, Jimena. Él no te hizo ningún favor. Sí, mamá, sí lo es, me dijo, con los ojos inyectados de dolor. Tú no sabes lo que es estar sola. Tú no sabes lo que es el miedo a quedarte a vestir santos. Yo solo quería una familia. Solo quería paz. Y si para tener paz tengo que lavarles los trastes y aguantar a su mamá, pues aguanto. Pero esto no es paz, Jimena. Esto es el infierno. Te están comiendo viva. ¿Y qué quieres que haga, mamá? Se paró y me encaró, temblando de pies a cabeza. Que los corra, que le arme un escándalo a mi marido. Por Dios, mamá, piensa. ¿Qué dirían las vecinas? ¿Qué diría la gente? Ahí estaba, el maldito qué dirán, la cárcel más vieja del mundo. Me comerían viva, mamá. Lloraba, pero ahora con coraje. Mírala, la Jimena, la divorciada. Qué rápido se le subió. Ya corrió a la suegra a la calle. Pobre Javier, con qué víbora se fue a meter. Qué mala mujer, qué mala esposa. No, mamá, yo no puedo con esa vergüenza. No puedo fallarte a ti. No puedo fallar otra vez. Prefiero aguantar. Me le quedé viendo. Toda mi vida y la vida de mi madre, peleando para que esta niña fuera libre, para que tuviera su fortaleza. Y aquí estaba, prisionera de nuevo, no por un hombre, sino por el miedo a lo que dijeran 4 viejas chismosas. Saqué el rosario de mi madre de la bolsa del mandil, no para rezar, comadre, sino para agarrar fuerzas. Me acerqué a ella. Le limpié las lágrimas y los mocos con mi mano, con la mano de una mujer que también había aguantado, pero que había aprendido cuándo dejar de aguantar. Escúchame bien, Ximena. Tú no le fallaste a nadie. El que está fallando aquí es tu marido, por no darte tu lugar, y ella, por abusiva y manipuladora. La agarré de la cara, para que me viera bien. No me importa ni un comino lo que digan las vecinas. Me importa lo que dicen tus ojos. Me importa lo que dicen tus manos. Y me dicen que te estás muriendo por dentro. Y eso sí que no lo voy a permitir. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, mamá? Me dijo con un hilo de voz, aterrada. No vayas a... Tranquila, mi reina. Respira hondo, le dije, con una calma que ni yo sabía que tenía. Tú y yo vamos a entrar a esa casa. Vas a servir mi pan de elote. Y yo voy a tener una platicadita con doña Carmen. No, mamá, por favor, dije que tranquila. Mi voz era de acero. Hay algo que esa señora, y me temo que hasta mi yerno, no saben de esta casa. Un detallito sin importancia, y creo que es hora de recordárselos. La cara de mi hija era un poema de terror. ¿Recordarles qué, mamá? No, por favor, no vayas a hacer un escándalo. Javier se va a enojar. Van a pensar que yo te mandé, que te estoy envenenando en su contra. La tomé por los hombros. Sus hombros, que eran puros huesitos, temblaban bajo mi mano. ¿Y qué prefieres, mija?, le dije, mi voz tan baja que era casi un gruñido. ¿Que piensen que eres una chismosa, o seguir viviendo como una esclava? ¿Prefieres el qué dirán a tu propia dignidad? Mamá, nada de mamá. Lo que mi madre me enseñó y lo que yo te enseñé se te está olvidando. Pero no te preocupes, para eso estamos las madres, para recordarles a nuestros hijos quiénes son cuando el mundo se los quiere tragar. Ahora, ándale, vamos adentro. La jalé suavemente, pero con firmeza. Ella me siguió como un borreguito al matadero. Tuvimos que cruzar la sala otra vez. El olor a fritanga, a cerveza agria y a sudor ajeno me pegó en la cara. Doña Carmen me siguió con la mirada. Sus ojitos negros, chiquitos, eran como 2 alfileres. ¿Ya se van?, preguntó, con una sonrisita de burla. El pan puede esperar, mija. Primero, sírvenos el café. Me paré en seco. Me di la vuelta. Estamos ocupadas, doña Carmen. Si quiere café, ahí está la estufa. Sírvaselo usted.
¡Comadre! La cara que puso la señora. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pescado boqueando. Soraya hasta bajó el celular para verme, como si me hubieran salido cuernos. Beto roncó. Ximena me dio un tirón en la blusa, muerta de miedo. Mamá, vámonos. No le quité los ojos de encima a Carmen. Sostuve su mirada de víbora hasta que ella la bajó, haciéndose la ofendida y murmurando algo de viejas groseras y metiches. Bien. Primer round. Ganado. Seguí caminando. Llevé a Ximena por el pasillo, más allá de la recámara principal donde roncaba la reina madre, más allá del cuarto de huéspedes donde brincaban los escuincles. La llevé al último cuarto, el cuartito de atrás, el que había sido el cuarto de Ximena cuando era niña, y que ahora usaba para guardar sus cosas de repostería y mi vieja máquina de coser. Era el único cuarto de la casa que olía bien. Olía a canela, a vainilla y a tela guardada. Cerré la puerta con seguro. Ximena se recargó en la pared. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nos van a oír. Que nos oigan. Necesito que veas algo. En la esquina de ese cuarto estaba el ropero de mi madre. Un armatoste de cedro macizo, de esos que ya no se hacen, con un espejo biselado que ya estaba manchado por el tiempo, olía a naftalina y a recuerdos. Mi madre guardaba ahí sus telas, sus hilos y el dinero de la tanda. Ximena me miraba sin entender. Metí la mano a la bolsa de mi mandil y apreté el rosario de mi madre. Dame fuerzas, jefa, porque las voy a necesitar. Me acerqué al ropero. No necesitaba llave. Mi madre me había enseñado el truco. En la parte de abajo, donde se guardaban los zapatos, había una tabla de madera que parecía fija. Pero si sabías dónde picar. Metí la uña en una rendija que solo yo conocía y jalé. La tabla salió. Detrás había un hueco. ¿Qué? ¿Qué es eso, mamá?, susurró Ximena. Metí la mano y saqué un folder. Un folder amarillo, viejo, amarrado con un listón rosa que se estaba deshaciendo. Tenía polvo, olía a guardado, a papel viejo. ¿Qué es?, volvió a preguntar mi hija, acercándose. Desamarré el listón con mis manos temblorosas. Adentro había un solo documento, impreso en papel oficial, con sellos y firmas. Es tu fortaleza, mija, le dije, mi voz ronca. Es tu armadura. Mamá, no entiendo. Son papeles. Es la escritura de esta casa, Ximena. Pero la escritura la tiene Javier. Él la guardó en su caja fuerte del banco cuando... No lo interrumpí. Javier tiene una copia. Javier tiene el contrato del agua y del predial, que yo misma puse a nombre de los dos para que él se sintiera el hombre de la casa. Pero esto, le dije golpeando el papel, esto es la mera mera. La original. La que vale. Se me quedó viendo, sus ojos abriéndose de par en par. Cuando te divorciaste de Ricardo, empecé a decirle, y la rabia de aquellos años me volvió a subir. Cuando ese infeliz te dejó en la calle y te quitó hasta el coche que yo te había regalado, juré por la memoria de mi madre que nunca nadie te volvería a hacer eso. Así que cuando fui con el notario Morales para poner esta casa a tu nombre, fui muy clara. Licenciado, le dije, esta casa es la herencia de mi madre, es el sudor de su frente y el mío, y es para mi hija, solo para mi hija. El licenciado me explicó que había dos maneras: bienes mancomunados, que es lo que todo el mundo hace cuando se casa, donde todo es de los dos, o donación por herencia, un bien privado. Le dije que esa, la donación. Toqué el papel, y era como si estuviera tocando un arma cargada. ¿Qué? ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó Ximena, su voz apenas un susurro. La miré, y por primera vez en semanas le sonreí. Significa, mi reina, que esta casa es tan tuya, y solo tuya, como el vestido que traes puesto. Significa que legalmente, con este papelito en la mano, a Javier, a tu esposo, no le pertenece ni un solo ladrillo, ni un clavo, ni una teja. Ximena se tapó la boca. Significa, continué, sintiendo cómo el poder regresaba a mi cuerpo, que él vive aquí porque tú, la dueña, se lo permites, porque es tu esposo y lo amas.
Pero él no tiene ninguna autoridad legal para invitar a nadie, ni a su madre, ni a su hermana, ni al papa. Pero él paga el gas, la luz. Eso es su obligación como esposo, dar para el gasto. Para eso trabaja. No te está haciendo un favor, está cumpliendo. Pero eso no le compra ni un centímetro de piso. Tú pusiste la casa, tú pusiste el patrimonio. Ximena se recargó en la pared. Se le doblaban las piernas. Entonces, doña Carmen, Soraya, Beto, son invasores, mija, legalmente. Están aquí contra la voluntad de la única y absoluta dueña, tú. Pero, ¿Javier sabe esto?, preguntó, aterrada. Me encogí de hombros. Quiero pensar que no. Quiero pensar que es un buen hombre, pero tarugo, que no leyó las letras chiquitas cuando firmó las actas de matrimonio, o que se le olvidó, por no querer pelear con su mamita. Me acerqué a ella y le puse el folder amarillo en sus manos heridas, de sirvienta. Oh, puede ser que sí lo sepa, dije, mi voz bajando a un susurro gélido, y que se esté haciendo tarugo, pensando que tú nunca te ibas a enterar, dejando que su madre te pisoteara en tu propia casa, sabiendo que tú no tenías por qué aguantar. Vi como algo cambiaba en la cara de Ximena. La confusión se fue. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía compañía. Tenía furia. Una furia fría, igual a la mía. Me han estado viendo la cara de estúpida, dijo, sus palabras saliendo entre dientes. Sí, mi amor, le dije. Te han estado viendo la cara. Pero se les acabó la fiesta. Ahora, quiero que respires hondo. Te vas a lavar esa cara en el baño de aquí atrás. Te vas a parar derecha. Vas a agarrar este folder y vamos a salir a esa sala. ¿Y qué voy a hacer? Tú, nada. Todavía no. Vas a dejar que tu madre hable. Porque creo que doña Carmen y yo tenemos una conversación pendiente sobre derechos de propiedad y sobre las reglas de mi casa, que ahora es tu casa. Ximena asintió. Vi en sus ojos que el miedo no se había ido, pero ahora tenía un piloto. Tenía coraje. Se metió al bañito de atrás, abrió la llave del lavabo y se echó agua en la cara, con rabia, como si quisiera limpiarse no solo las lágrimas, sino las semanas de humillación. Cuando salió, se había secado la cara, se paró más derecha. Agarró el folder amarillo con sus dos manos, apretándolo contra su pecho como si fuera un escudo de guerra. Estoy lista, mamá. No, mi reina, le dije, acomodándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Tú naciste lista, nomás se te había olvidado. Abrí la puerta del cuartito. El ruido de la casa nos golpeó otra vez. El track, track, track de los balazos de un videojuego que gritaba desde la sala. La voz chillona de Soraya, quejándose de alguien por teléfono, y la tele a todo volumen con un programa de esos de chismes baratos donde todos se gritan. Caminamos por el pasillo. Yo iba primero. El corazón no me latía, comadre. Me retumbaba. Como un tambor de guerra. Sentía el rosario de mi madre en la bolsa del mandil, pero ya no lo apretaba pidiendo paciencia. Lo apretaba pidiendo fuerza. Cada paso que daba en ese mosaico era como si mis pies echaran raíces. Esta era la casa que mi madre se mató cosiendo para comprar. Esta era la casa que yo le di a mi hija para que fuera libre, y la iba a recuperar, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Llegamos al borde de la sala. La escena era una posilga, peor que antes. Beto, el cuñado, seguía roncando en el sillón, pero ahora con una mosca parada en la comisura de sus labios. Los niños habían descubierto la bolsa de papitas que yo traía y la habían roto. Había un tiradero de frituras por todo el tapete. Soraya nos miró por encima del teléfono y puso los ojos en blanco, como diciendo: ¿Y ahora qué quieren estas? Doña Carmen. ¡Ay, doña Carmen! Estaba sentada como una reina en el sillón grande. Había subido los pies, con todo y sus chanclas de plástico, a la mesita de centro de madera que fue de mi madre. Se estaba pintando las uñas de un color rojo chillón que olía a químico puro. «Milagro que aparecen», dijo, sin mirarnos. Soplaba sus uñas. «Ya se me enfrió el café que me trajo Ximena. Ve y caliéntamelo, mija».
Y que esta vez sí esté hirviendo, por favor, no tibio como tus ganas. Mi hija, Jimena, por pura costumbre, por ese resorte de obediencia que le habían instalado a golpes de humillación, dio un paso para obedecer. Le puse el brazo enfrente. Duro, como una tranca. Quieta, le susurré. Jimena se quedó paralizada. Di un paso al frente. Caminé despacio, con calma. Pasé junto a Beto roncando. Llegué hasta el televisor. El presentador de chismes gritaba algo sobre una actriz. Agarré el control remoto que estaba tirado en el piso, pegajoso de refresco derramado, y lo apagué. Clic. Comadre. El silencio que se hizo fue, grueso, espeso, como atole de maicena. Los niños pararon de jugar. Soraya se cayó a media palabra. Beto dio un respingo y se despertó de golpe. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tembló? Doña Carmen levantó la vista de sus uñas. Su cara, arrugada por el coraje, se puso de 1000 colores. Oiga, ¿qué le pasa?, me gritó Soraya, parándose. Estaba en medio de mi novela. Se acabó la novela, mija, le dije, sin mirarla. Mis ojos estaban fijos en doña Carmen, clavados. ¿Se puede saber qué mosca le picó, Guadalupe?, dijo Carmen, parándose de golpe. Estaba furiosa. Dejó el esmalte abierto sobre la mesita de centro. Una mancha de rojo chillón empezó a extenderse lentamente sobre la madera que mi madre enceraba cada sábado. «¡Vieja atrevida!», siguió gritando. «¿Quién se cree usted para venir a apagar las cosas en...?» Se detuvo. Iba a decir «mi casa», pero se contuvo. «Barri, arria tunala». «¿En casa de quién, doña Carmen?», le pregunté. Mi voz era suave, pero pesaba 1 tonelada. «¿En casa de quién?», dice usted. La víbora se recompuso. Se cruzó de brazos. Echó panza. «Pues en casa de mi hijo», soltó, como si fuera un balazo. «De Javier, el hombre de esta casa, el que paga el mandado, el que trae el dinero, el que le dio permiso a esta», dijo, señalando a Jimena con un desprecio que me revolvió el estómago, «de vivir aquí». Vi a mi hija. Se hizo para atrás, como si le hubieran dado una bofetada. El folder amarillo casi se le cae de las manos. «Mamá, ya», me dijo Jimena, jalándome la blusa. Estaba aterrada. «Tú cállate, Jimena», le gritó su suegra. «Tenías que ser. Ya fuiste de chillona con tu mami. No puedes arreglar tus problemas sola. ¿O qué? Sigues siendo una niñita inútil. Siempre has sido una débil. Ya entiendo por qué Ricardo te votó. Ah, no. Comadre, no. Ahí sí no. Con mi hija no. Con su pasado no. Con su dolor no». Sentí el rosario de mi madre en la bolsa y ya no estaba frío. Estaba ardiendo. Levanté la mano. No para pegarle. Nunca. Yo no soy como ella. Solo levanté la mano, con la palma abierta, para decir: «Alto. El nombre de Ricardo no lo vuelve a mencionar en esta casa, señora», le dije. Mi voz salió fría, gélida, y el nombre de mi hija se lo lava con jabón antes de usarlo. «Usted no tiene derecho». Doña Carmen soltó la carcajada. Una risa fea, seca, de guajolote. ¿Derecho? ¿Derecho? ¿Y quién me va a decir a mí qué derechos tengo? ¿Usted? Por favor, Guadalupe, no me haga reír. Yo soy la madre del dueño, la que lo parió, la que le dio la vida. ¿Y usted? Usted no más. Le dio a la hija. Se acercó a mí, con su aliento agrio. Una hija usada, por cierto, me susurró, para que solo yo y Ximena oyéramos. Divorciada. Mi Javier le hizo un favor. Le quitó la vergüenza de ser una quedada. Ese fue el veneno final. ¿El qué dirán? La vergüenza. La estaba usando como un látigo para desollarla viva. Ximena soltó un sollozo ahogado y se tapó la boca. Mi sangre. Comadre, sentí que la sangre se me convirtió en hielo y luego hirvió en 2 segundos. Con mi hija no, Carmen, le dije, mi voz tan baja que era un peligro. Recoja sus palabras. ¿O qué? Se burló. ¿Me vas a pegar? Ándale, pégame, para que vea mi hijo cómo eres. Mi lugar aquí. Dio una palmada en el sillón grande. Está asegurado.
¿Verdad, Soraya? Claro, ma, dijo la otra zángana, sintiéndose valiente. Mi hermano nos invitó. Esta casa es de él, y lo que es de él es de su familia. O sea, nuestro. Así que si a alguien no le parece, se puede ir largando, terminó Carmen, señalándome la puerta con su dedo pintado de rojo. Me quedé quieta. Dejé que se les pasara la euforia, dejé que se sintieran victoriosas. Así que, esta casa es de su hijo, repetí, despacio, saboreando las palabras. Pues claro. Y lo que es de él, es de ustedes. Así es la familia, consuegra. La familia se apoya. Entiendo. Apoyarse, dije. Qué bonita palabra. Miré a mi hija, que apretaba el folder amarillo con los nudillos blancos. Y dígame, doña Carmen, ¿qué pasa cuando la familia se casa por bienes separados? La sonrisa de Carmen titubeó. Se le congeló en la cara. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Usted habla de la casa de mi hijo. ¿Sabe qué, Carmen? Hablemos de la casa. ¿Usted sabe bajo qué régimen se casaron? La víbora se quedó callada. Miró a Soraya, como buscando ayuda. ¿Régimen? Dijo, nerviosa. Se casaron ante Dios y ante los hombres. Lo que Dios une. Sí, muy bonito, la corté. Pero Dios no firma en el juzgado, comadre. Ahí firma el notario, y el notario siempre pregunta, ¿bienes mancomunados o bienes separados? No me vengas con chismes, Guadalupe. Javier y Ximena se casaron, y la ley dice que lo de ella es de él. Exacto, gritó Soraya. Así que ya bájale. Me reí. No pude evitarlo. Una risa suave, pero que le celó la sangre. Ay, mija, le dije a Soraya. Se ve que de leyes no sabes más que de limpiar. La ley dice muchas cosas, pero lo que importa es lo que dice este papelito. Le hice una seña a Ximena. Mi hija, temblando pero con los ojos llenos de un fuego que nunca le había visto, dio un paso al frente, pasó a mi lado, y puso el folder amarillo sobre la mesa de centro, justo encima de la mancha de esmalte rojo. ¿Qué es eso?, dijo Carmen con desprecio. ¿La cuenta del gas? No, suegra, dijo Ximena. Su voz salió. Ronca, pero salió. Es la escritura de mi casa, la que mi madre me heredó a mí, y solo a mí. El silencio que cayó en la sala fue, uf, comadre, ni en misa de gallo, pesado, espeso. Beto se despertó de golpe, desorientado. Soraya se quedó con la boca abierta, el celular en la mano. Hasta los escuincles dejaron de gritar, como si sintieran que el aire se había llenado de electricidad. La primera en reaccionar fue doña Carmen. Soltó una carcajada, pero no fue una risa de burla. Fue una risa nerviosa, de esas que se atoran en la garganta. «Ay, mija», le dijo a Ximena, con la voz temblando. «Qué buena broma. ¿De dónde sacaste eso? De una de tus novelas. Un papelito viejo». Alargó la mano con las uñas recién pintadas para arrebatarle el folder. «A ver, dame eso. Seguro es falso». Pero yo fui más rápida. Puse mi mano callosa, la de la costurera, encima de la de ella. Mi mano era vieja, sí, pero dura como la madera de ese ropero. «No toque, doña Carmen», le dije, mi voz tranquila, pero fría. «Es un documento legal, original, con sellos del registro público de la propiedad. No vaya a ser que se contamine con tanto esmalte». Ella retiró la mano como si la hubiera quemado. Su cara, ¡ay, comadre!, pasó de pálida a roja y luego a un morado feo. «Estás loca, Guadalupe», me gritó. «¿Loca? ¿Crees que me vas a asustar con tus cuentos?» «No es un cuento, ma», chilló Soraya. Ella sí era más lista. Había visto el sello en el folder. Ese papel se ve real. «Cállate tú, taruga», le ladró Carmen. «Aunque sea real, no importa. Están casados por la iglesia y por el civil. Y la ley dice que lo de ella es de él, y punto, y mi hijo es el hombre de la casa». «Ah, ¿sí?», le dije, levantando una ceja. «¿Usted es abogada, doña Carmen? ¿Estudió leyes y yo no me enteré?» «No necesito estudiar para saber lo que es justo», dijo,
dándose golpes en el pecho. Lo que dicta Dios, la familia. Tú estás tratando de destruir un matrimonio. Le voy a decir a mi hijo, le voy a decir cómo su mujercita y su suegra le estaban jugando chueco a sus espaldas. Tiene usted toda la razón, dije, y metí la mano a la bolsa de mi mandil. Vi el terror en sus ojos. Pensó que iba a sacar, no sé, ¿un cuchillo? No, comadre. Saqué mi celular. Ese viejito, el que me regaló Ximena en mi cumpleaños, el que apenas sé usar. ¿Por qué esperar a que llegue Javier?, le dije, con una sonrisita. ¿Por qué no aclaramos este malentendido de una vez por todas? Con un experto de verdad. La cara de Carmen se descompuso. ¿A quién? ¿A quién vas a llamar?, tartamudeó. Usted dijo que a Javier, pero no. Voy a llamar a alguien que sí sabe de leyes. Alguien que no habla por hablar. Alguien que, de hecho, escribió ese papelito. Mis dedos, acostumbrados a la aguja, marcaron los números que me sabía de memoria. El rosario de mi madre se me enredó en el índice, como dándome su bendición. Puse el altavoz. El sonido del teléfono llenó la sala. Tut, tut. En cada timbrazo, la cara de Carmen se desfiguraba más. Beto, el panzón, se sentó derecho. Soraya se empezó a morder las uñas, arruinando su manicure. El olor a acetona del esmalte de Carmen se sentía agrio, asqueroso. Tut. Bueno, contestó una voz fuerte, de hombre. Despacho Jurídico Morales. A sus órdenes. Licenciado Morales. Qué gusto me da oírlo. Habla Guadalupe Benítez. Vi cómo Soraya abría los ojos como platos. Sabía ese nombre. Doña Guada. ¡Qué milagro!, dijo la voz en el teléfono, cálida y profesional. ¡Qué gusto saludarla! Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿La familia? ¿Todo en orden con la casita de su hija Ximena? ¡Sas! Comadre, fue como un gancho al hígado. La casita de su hija Ximena. Él mismo lo dijo. Vi a doña Carmen tragar saliva. Precisamente por eso le hablo, licenciado, dije, con mi voz más dulce. Fíjese que tengo una duda teórica. Y como usted llevó todo el papeleo de la donación, pues ¿quién mejor para sacarme de mi ignorancia? No se atreva, Guadalupe, chilló Carmen. Eso es privado. Es un chisme. Cuelgue eso. La ignoré por completo. Mire, licenciado, usted se acuerda bien cómo quedó esa escritura que le firmé a mi hija, bajo qué régimen. Pero claro que sí, doña Guada, como si la tuviera enfrente, dijo el licenciado, con esa voz de saberlo todo. Fue una donación directa por herencia anticipada. La casa quedó registrada como bien privado de su hija, la señorita Ximena, 100% propiedad de ella. Hice una pausa, para que las palabras se asentaran. ¿Bien privado? ¿Y eso qué significa, licenciado? Explíqueme, como para una vieja que no sabe de leyes. ¿Significa que si ella se casa, el marido tiene derechos? Para nada, doña Guada, se rió el licenciado. Significa que esa casa es de ella y de nadie más. Es inembargable por deudas del marido, intocable en un divorcio. El esposo, legalmente, no es dueño ni del timbre. Es, para que me entienda, un invitado permanente. Mientras la dueña, o sea, Ximena, le dé permiso, se hizo un silencio. Oí la respiración agitada de Beto. Qué interesante, licenciado. Qué cosas aprende una, dije, disfrutando cada segundo. Oiga, y ya que lo tengo en la línea, una última preguntita. Digamos, hipotética. Miré fijamente a Carmen, que se había puesto blanca como el mandil de mi hija. Si la dueña, o sea, mi Ximena, tiene, pues, unas visitas, digamos, la familia política, allá, y esas visitas ya llevan 3 semanas instaladas. Se adueñaron del cuarto principal, comen de su comida, la tratan como, pues, como si fuera la sirvienta. Y la dueña, con todo respeto, les pide que se retiren, pero no quieren. ¿Eso cómo se llama, licenciado? Hubo una pausa corta en la línea. Oí al licenciado Morales carraspear. Bueno, doña Guada, hipotéticamente,
Eso tiene un nombre muy feo en el Código Penal. Se llama invasión de propiedad privada o despojo por abuso de confianza. Es un delito federal. Vi a mi hija. Ximena levantó la barbilla. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían fuego. Ah, caray. ¿Un delito? Virgen Santísima, dije, fingiendo sorpresa. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Hipotéticos, licenciado? ¿Por qué? ¿Qué feo? ¿No? Pues es muy fácil, doña Guada. La dueña, o usted en su representación, simplemente marca al 911. Pide una patrulla para reportar invasores en propiedad privada, y los señores oficiales tienen la obligación de desalojarlos en ese mismo instante. Con el uso de la fuerza pública, si se ponen necios. ¿Quiere que le mande una patrulla, doña Guada? Le muevo unos contactos y le llegan en 5 minutos. Ahí estaba, comadre. La bomba atómica, el jaque mate, la justicia divina y la terrenal, todo en una llamada. No, no, licenciado. ¿Cómo cree? 1000 gracias, me apresuré a decir. No lo molesto más. Era solo una duda teórica. Usted sabe, una vieja curiosa que quiere aprender. Que Dios me lo bendiga mucho. Le mando un abrazo. Igualmente, doña Guada. Cuídese. Clic. Colgué. Guardé mi celular en la bolsa del mandil, junto al rosario de mi madre. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír la mancha de esmalte rojo secándose sobre la madera de mi madre. Levanté la vista. Miré a Carmen, que me veía como si yo fuera el diablo. Miré a Soraya, que ya estaba agarrando su bolsa disimuladamente. Miré a Beto, que se sobaba la panza, nervioso. Entonces, dije, con la voz más dulce y tranquila del mundo. ¿En qué estábamos, doña Carmen? Ah, sí, me decía usted, ¿que esta era la casa de su hijo? Comadre, si las miradas mataran, doña Carmen me hubiera enterrado 3 metros bajo el mosaico. Su cara, arrugada por la pura bilis, se quedó congelada. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en el pescuezo. Solo le salió un gorgoteo, un sonido feo, como de víbora acorralada. Soraya y Beto se miraban el uno al otro, pálidos, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? El aire estaba tan tenso que, le juro, se oía el zumbido de la mosca que seguía parada en la jeta de Beto. Y justo en ese segundo, comadre, en el segundo de más tensión, oímos la llave en la cerradura de la puerta principal. Clic, clac. La puerta se abrió. Era Javier. Mi yerno se paró en la entrada. Vio la escena. La sala a oscuras, solo con la luz del sol que entraba por la ventana. La tele apagada. A su madre, doña Carmen, parada en medio de la sala, temblando de furia. A sus tíos, hechos bola en el sillón como perros regañados. Y me vio a mí, parada junto al televisor, con los brazos cruzados. Y luego la vio a ella. A Ximena, su esposa. Ella no estaba llorando. Estaba parada derechita, con los ojos rojos, sí, pero secos. Y en sus manos, apretado contra el pecho, sostenía ese folder amarillo. Javier frunció el ceño. Se le veía. No sé. No venía de trabajar. Olía a loción, a calle, un poquito a cerveza. Seguro andaba de fiesta con los amigos, mientras mi hija... ¡Ay! Apreté el rosario de mi madre en la bolsa del mandil, con tanta fuerza que las cuentas se me clavaron en la palma. ¿Qué? ¿Qué diablos pasa aquí?, dijo, bajando la voz. Su mirada iba de mí a su madre. ¿Por qué están a oscuras? ¿Por qué esas caras? ¿Mamá? ¿Ximena? ¿Doña Guadalupe? Fue la señal que la víbora estaba esperando. El Salvador. Doña Carmen vio a su hijo y se transformó. ¡Qué actriz, comadre! Ni la doña. Se le descompuso la cara en una máscara de dolor, de víctima. Corrió hacia él, pero no como una madre, como una plañidera. Se le colgó del cuello, y el llanto, un llanto falso, gritado, que ni la Llorona en sus mejores noches. Javier, mijito de mi vida, gracias a Dios que llegaste. Chillaba, pegándole en el pecho con las manos. Mi rey, mi niño, tzálmote, mo,
Tzálmote, decía él, todo sacado de onda, dándole palmaditas. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te caíste? Me están corriendo, hijo, gritó ella, con la voz rota. Me están corriendo de tu casa. Javier se puso tieso. Levantó la vista y me miró a mí, con los ojos entrecerrados. ¿Qué? ¿Qué está diciendo mi mamá, doña Guadalupe? Antes de que yo pudiera abrir la boca, Carmen se me adelantó. Es ella, me señaló, con un dedo tembloroso y manchado de ese esmalte rojo. Tu suegra. Esta mujer vino aquí a meter veneno, a envenenar a tu esposa, a destruir nuestra familia. No, Javier, eso no es verdad, empezó a decir Ximena, su voz temblando. Tú cállate, le ladró Carmen, sin soltar a su hijo. Cállate, traidora, desagradecida. Seguro tú y ella lo planearon todo, jugándonos chueco a mis espaldas, corriendo a tu propia familia política. Mamá, por favor, no le hables así a Ximena, dijo Javier, tratando de zafarse, pero Carmen se le aferró como una garrapata. ¿Que no le hable así? ¿Y ella sí me puede correr a mí? A mí que soy tu madre, la que te parió, la que se quitó el pan de la boca para que tú comieras, la que te cuidó todas las noches que tenías calentura. Vas a dejar que esta divorciada, escupió la palabra como si fuera veneno, que esta arrimada y su madre me echen a la calle como a un perro. Ahí estaba, el golpe bajo, el chantaje, la vergüenza, la culpa, las armas de siempre. Javier estaba pálido, atrapado en medio. Miraba a su madre, que lloraba a moco tendido sobre su camisa limpia, y luego me miraba a mí, y luego a Ximena. Mamá, por favor. Doña Guadalupe. Ximena. No sé qué pasó aquí, pero esta es mi casa y mi familia. No hay nada que hablar, Javier, lo cortó su madre. Le agarró la cara con sus dos manos, obligándolo a verla, como si fuera un niño de 5 años. Aquí se acaba el juego, mijito. O ellas, o nosotros. Soraya y Beto se pararon detrás de ella, como sus guaruras. Tienes que escoger, Javier, le dijo Carmen, su voz bajando a un susurro de pura manipulación. Ahora mismo, delante de todos. ¿A quién vas a escoger? A tu sangre, a tu familia, a tu madre. Hizo una pausa dramática y luego señaló a Ximena con un desprecio que me revolvió las tripas. Punto o a ella, comadre. Le juro. La sala se quedó sin aire. Hasta los grillos de afuera se callaron. Este era el momento, el juicio final del hijo de mami. Yo no dije nada. Apreté mi rosario. Virgencita de Guadalupe, tú que eres madre, ilumínalo. Que escoja bien, que sea hombre. No dejes que mi hija sufra otra decepción. Vi a Javier. Vi la angustia en su cara. El sudor le brillaba en la frente. Miró a su madre, que lo veía con ojos de súplica. Miró a Soraya y a Beto, que lo veían con exigencia. Y luego miró a Ximena, pero Ximena ya no era la mujer que lloraba en la cocina. Ya no era la fantasma con el mandil sucio. Mi hija dio un paso al frente. Levantó el folder amarillo. Su mano no temblaba. Javier dijo. Su voz no era un grito ni un susurro. Era tranquila, fría, como el filo de un cuchillo. Antes de que escojas, solo contéstame una cosa. Mírame a los ojos. Él la miró, atrapado. ¿Tú sabías esto?, le preguntó Ximena. ¿Tú sabías que mi madre me heredó esta casa a mí? ¿Sabías que es solo mía, un bien privado? ¿Sabías que tú y tu familia están aquí solo porque yo lo permito? Javier abrió la boca y la cerró. Y en ese silencio, comadre, en esa cobardía pura, en esa mirada que desvió al piso, ahí estaba la respuesta. El infeliz sí sabía. Él sabía. Sabía perfectamente que la casa era de ella, y aún así dejó que su madre la pisoteara. Dejó que la humillaran en su propia fortaleza. Peor que Ricardo, porque Ricardo era un patán de frente, pero este era un cobarde, un solapador. Ximena vio la verdad en sus ojos. Yo vi la verdad. Y mi hija se rompió, pero no lloró, se rió.
Una risa seca, amarga, que me heló la sangre. Lo sabías, dijo. Su voz era apenas un murmullo. Dios mío, lo sabías, y te hiciste tarugo. Ximena, mi amor, no es así. Se soltó de su madre y quiso acercarse a ella. Yo te puedo explicar, no es lo que parece. No me expliques nada, Javier. Claro que no tiene nada que explicar, gritó Carmen, viendo que perdía terreno. Es tu obligación como esposa compartir. Lo tuyo es de él. Deja de hacerte la víctima y atiende a tu marido. Javier estaba entre las dos, atrapado. Ay, sí, comadre, ya no me aguante. Piénselo bien, yerno, le dije. Me miró, sorprendido. Su madre tiene razón. Tiene que escoger, le dije, mi voz cortando el aire. Pero no está escogiendo entre su madre y su esposa. Esa no es la elección. Se me quedó viendo, sin entender. Está escogiendo entre el abuso y el respeto. Está escogiendo entre ser un hijo de mami que deja que pisoteen a la mujer que juró proteger en el altar, o ser un hombre que le da su lugar a su esposa. Mírela bien, Javier, le dije, y señalé a mi hija. Mire sus manos, mire sus ojeras, mire la casa que le di para que fuera feliz, y mire el chiquero en el que la convirtieron mientras usted andaba en la calle. Javier bajó la vista. Vio las manos de Ximena, rojas, partidas, las manos que le hacían de comer a su familia parásita, y vi cómo se le apretaba la mandíbula. Y ahora, le dije, señalando a su madre, que me veía con un odio que podía matar. Mire a la mujer que lo pone a escoger, una madre que ama, no destruye el hogar de su hijo, una madre que ama, se da su lugar. Hice una pausa. Usted decide, Javier. La sangre o el honor. Javier cerró los ojos. Respiró hondo, como si le faltara el aire, y cuando los abrió, era otro hombre. O al menos, comadre, eso era lo que yo rogaba. O al menos, comadre, eso era lo que yo rogaba. El aire en esa sala se podía masticar. Le juro por la memoria de mi madre que no se oía ni una mosca. Todo el veneno, toda la rabia, toda la humillación de esas 3 semanas estaban atorados en la garganta de mi yerno Javier. Doña Carmen lo tenía agarrado de la camisa, con las uñas pintadas de rojo enterradas en la tela. Su cara era una súplica de chantaje. Tu sangre, mijo, escoge. Soraya y Beto estaban atrás, como sopilotes esperando el cadáver. Javier me miró a mí. Yo no moví ni un músculo. Apreté el rosario de mi madre en la bolsa del mandil, pidiendo que mi hija no tuviera que pasar por otra decepción. Luego, la miró a ella. A mí, Ximena. Ella no estaba llorando. Estaba parada como una estatua, con el folder amarillo de la escritura pegado al pecho. No lo miraba con súplica, comadre. Lo miraba con lástima. Como diciendo, ¿en serio, Javier? ¿En serio vas a ser tan cobarde? Vi el sudor correr por la sien de mi yerno. Vio los ojos de su madre, vio los ojos de su esposa, y entonces respiró hondo, tan hondo que se le infló el pecho, y lentamente, muy lentamente, como si le costara la vida, agarró las manos de su madre y se las despegó de la camisa. Un dedo, luego otro, con una fuerza tranquila. Doña Carmen abrió los ojos, sorprendida. Mamá, dijo Javier. Su voz salió ronca, desconocida. Ya basta. ¿Qué? ¿Qué dijiste, mijito? Dijo Carmen, tratando de volver a agarrarlo, su voz toda miel. No te oí, mi rey. Dije que ya basta, gritó. Comadre, hasta los vidrios temblaron. Fue un grito que venía del sótano. Un grito de años de estar callado, de años de ser el hijo de mami. Carmen se hizo para atrás, asustada. Ella es mi esposa, mamá, le gritó Javier, su cara roja. Y esta es su casa, la casa que su madre le dio. Y ustedes. Miró a Soraya y a Beto con un asco que yo no le conocía. Ustedes la han tratado peor que a una sirvienta. No, Javier, es mentira. Es ella, chilló Carmen señalándome. Esta vieja vino a envenenarlos. No te atrevas a hablarle así a mi suegra, rugió Javier. Ella vino a hacer lo que yo, por cobarde, no hice. Vino a defender a su hija. Miró a Ximena,
y vi sus ojos llenarse de lágrimas de vergüenza. «Tú sabías lo que hacías, mamá», le dijo, su voz rompiéndose. «Tú sabías lo de la ciática. Tú dormiste en nuestra cama, en la cama de mi esposa, y yo como un idiota te dejé. Dejé que la humillaras, dejé que la hicieras llorar en su propia cocina». Se volteó hacia su hermana y su cuñado. «Y ustedes, bola de zánganos, vividores, gorrones, creen que no me di cuenta, creen que no vi cómo se acababan el mandado de Ximena, cómo le ensuciaban su casa». Se acabó. Javier caminó con 3 pasos furiosos hasta la puerta principal y la abrió, de par en par. La luz del sol nos pegó en la cara. «Agarren sus chivas, agarren a sus escuincles y se me largan de esta casa, ahora». «Comadre, la catarsis, la justicia». Doña Carmen se quedó, tiesa. Se quedó sin armas. El chantaje no funcionó. La lástima no funcionó. ¿Me estás corriendo, Javier?», susurró, su voz como papel de lija. «¿A mí? ¿A tu madre? ¿A la que te parió? ¿Por ella?» «Estoy defendiendo mi matrimonio, mamá», dijo él, su voz temblando pero firme. «Estoy defendiendo mi honor. Algo que ustedes pisotearon». «Te vas a arrepentir de esto», siseó Carmen. Ya no era la víctima, era la víbora otra vez. «Te lo juro por la cruz bendita. Vas a ver cómo esta cualquiera te bota cuando ya no le sirvas. La sangre llama, Javier. Y tú nos estás traicionando. La única que traicionó algo fuiste tú», mamá, dijo Javier, y su voz se oyó muerta. «Traicionaste mi confianza. Abusaste de la mujer que amo. Se acabó. Les doy 5 minutos. 5 minutos. Ay, comadre, qué escena, qué escena. Ni en el cine. Soraya y Beto fueron los primeros. Como cucarachas cuando prendes la luz. Corrieron como alma que lleva el diablo. Beto, el panzón, se tropezaba con sus propios pies, agarrando zapatos sueltos y aventándolos en una bolsa de plástico de la Aurrera. Soraya corrió al cuarto de huéspedes, gritándole a sus hijos: «Muévanse, babosos, ándenle, apúrense, agarren sus cochinadas». Los niños empezaron a llorar. «No me quiero ir. Quiero mi tablet». «Cállate el hocico, Miguelito», le gritó Soraya, y le dio un jalón del brazo que casi lo desmonta. Pero lo mejor, comadre, lo mejor fue el sabor de la derrota de doña Carmen. Se quedó parada en medio de la sala, humillada, derrotada. Tenía que hacer el camino de la vergüenza, pasar frente a mí, pasar frente a Ximena, ir al fondo del pasillo, a la recámara principal, a la cama de mi hija, a recoger sus chivas. Pasó a mi lado. Iba echando lumbre por los ojos. Oí cómo azotaba los cajones. ¡Sas! ¡Sas!, sacando sus fondos, sus batas, sus perfumes baratos que habían apestado la casa. Ximena y yo nos quedamos en la sala, paradas, juntas, en silencio. Doña Carmen salió arrastrando una maleta de esas de rueditas, pero una rueda estaba chueca, así que la maleta hacía un ruido horrible en el mosaico. Screr, 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 música para mis oídos, comadre. Soraya y Beto ya estaban en la puerta, empujando a los niños llorones. «Ojalá te pudras, Ximena», le escupió Soraya a mi hija. «Eres una mustia, una bruja. Lárgate de mi casa», le dijo Ximena. Su voz era de puro acero. Y entonces pasó. El karma, la justicia divina. Doña Carmen llegó a la puerta principal, que Javier sostenía abierta, sin mirarla, y se paró en seco. ¿Sabe por qué, comadre? Porque afuera, en la banqueta, ya estaba el público. Alertadas por los gritos, ya estaban las vecinas. Doña Chole, la de la tiendita de la esquina. Doña Remedios, la que barre la calle desde las 5 de la mañana. La del 23, la del 18. Todas, paradas en la banqueta, con sus mandiles puestos y sus rebozos cruzados, viendo el espectáculo. ¿El qué dirán? La misma arma que Carmen usó para torturar a mi hija ahora era su propio castigo. La gran señora, la madre sufrida, estaba siendo expulsada de la casa de su nuera, con todo y sus maletas rotas. La humillación era pública,
Carmen trató de pararse derecha. Se compuso la blusa. Quiso salir con la cabeza en alto. Pero la vida es canija, comadre. Al cruzar el umbral de la puerta, la rueda chueca de su maleta se atoró en el filo. ¡Trac! La maleta se le cayó, y con la caída se abrió. Comadre, se le salió todo. Sus fondos color carne, sus brasieres de señora, de esos picudos, el vaso con la dentadura postiza, sus pastillas para la ciática. Todo rodó por la banqueta, a los pies de doña Chole. Se hizo un silencio. Las vecinas ahogaron un grito, y todas se taparon la boca para no reírse. Carmen se puso verde, verde de pura bilis y vergüenza. Se agachó, temblando de coraje, a recoger sus vergüenzas del piso, mientras doña Remedios la miraba con una lástima que era peor que un insulto. Por fin, metió todo a la maleta como pudo. Se paró, con el pelo revuelto. Nos miró una última vez. Su mirada de odio se cruzó con la mía. Yo no le dije nada. No le sonreí. Solo la miré. Miró, oh Javier. Me pierdes, hijo Siseo. Me pierdes para siempre. Javier solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de un dolor que apenas empezaba. Y por último, la miró a ella, a mi Ximena, que seguía de pie, con la frente en alto. Disfruta tu victoria, Mustia le escupió. Pero te vas a quedar sola, sola, como la divorciada que eres. Mi hija dio un paso al frente. Agarró la perilla de la puerta. Lárguese, señora, dijo, y le cerró la puerta en la cara. ¡Pum! El sonido del cerrojo al pasar, clic, retumbó en la casa vacía. Se acabó. Podíamos oírlos en la calle, gritándose, peleando por quién se iba en qué coche. Ximena se recargó en la puerta. Soltó el folder amarillo. La escritura de su casa, la escritura de su libertad, resbaló por la madera y cayó al piso. Y entonces, mi hija, fuerte, se derrumbó. Se fue deslizando por la puerta hasta quedar sentada en el suelo y se soltó a llorar. Pero ya no era el llanto silencioso de la cocina. Era un llanto fuerte, con gritos, con mocos. Un llanto de alivio, de dolor, de liberación. Javier se quedó parado en medio de la sala, en medio del cochinero que dejó su familia, las migajas de papitas, las botellas de cerveza vacías, y esa horrible mancha de esmalte rojo en la mesita de centro de mi madre. Miraba el desastre, miraba a su esposa llorando en el suelo, y se veía roto. Habíamos ganado, sí, pero ahora, comadre, ahora venía lo más difícil, limpiar todo ese mugrero. Y ahora, comadre, ahora venía lo más difícil, limpiar todo ese mugrero. La casa se quedó en un silencio sepulcral, un silencio que apestaba. Olía a cerveza agria, a papitas rancias, a sudor de gente ajena, el olor de la invasión. Javier seguía parado en medio de la sala, como un fantasma. Sus hombros, caídos, miraba el desorden, el tiradero de juguetes, los platos sucios, y su mirada se clavó en la mesita de centro de mi madre. En esa mancha de esmalte rojo chillón, seca, como una costra de sangre sobre la madera que mi abuela había pulido. Vi cómo se le apretaba la mandíbula, vi cómo se le llenaban los ojos de una vergüenza que quemaba. Ximena seguía en el suelo, hecha un ovillo junto a la puerta, llorando con ese llanto que saca todo el veneno, todo el dolor de semanas de tragar bilis. Javier no me miró a mí. Sabía que en mi cara no iba a encontrar perdón. Caminó despacio. Sus pasos sonaban fuerte en el silencio. Y se hincó. Se hincó frente a su esposa. Ximena, susurró. Su voz era un hilo. Mi hija no lo oyó. Seguía llorando, perdida en su miseria. Ximena, mi amor. Le tocó el hombro. Mi hija dio un brinzo, como si la hubiera quemado con un cigarro. «¡No me toques!», le gritó. Un grito de leona herida. Se arrastró lejos de él, hasta la esquina. «No te me acerques, Javier. No te atrevas. Mi amor, por favor, perdóname. Perdóname. Te lo suplico». «¿Perdonarte?», se rió Ximena, pero era una risa que cortaba el alma. «¿Perdonarte qué, Javier? ¿Que me humillaron?
¿Que me trataron como su gata? ¿O perdonarte que tú lo sabías? ¡Sas! Ahí estaba la herida. Javier cerró los ojos. Se golpeó la frente con el puño. 1, 2 veces. Sí, sí, lo sabía, gritó, llorando ahora él también, llorando de rabia, de vergüenza. Sí, sabía lo de la escritura, y soy un cobarde, un miserable. Lo sabías, susurró Ximena, el horror en su voz. Viste a tu madre dormir en mi cama, sabiendo que era mía. Viste mis manos, y le puso sus manos rotas, sangrantes, en la cara. Viste cómo me partía el lomo sirviéndoles a esos zánganos, y te callaste. No sabía qué hacer, Ximena. Es mi madre. Tú sabes cómo es. Tú sabes cómo manipula. ¿Cómo le vas a decir que no a tu madre, mijito? ¿Le vas a romper el corazón a la que te dio la vida? Tengo toda mi vida oyendo eso. Y preferiste romperme el corazón a mí, le gritó ella. A tu esposa. Me dijiste que yo era una exagerada, que tenía el carácter difícil. Me echaste en cara mi divorcio, igual que ella. Estaba ciego. Fui un imbécil. Un hijo de mami, dijo la palabra, y fue como si se estuviera arrancando un tumor. Soy peor que Ricardo, Ximena, peor, porque él era un patán de frente. Pero yo fui un cobarde solapador. Perdóname. Yo, comadre, nomás miraba. Este pleito ya no era mío. Esta era la llaga de ellos, el matrimonio que tenían que decidir si salvar o si dejar que se pudriera para siempre. Caminé despacio. Vi el tiradero. Recogí la bolsa de papitas vacía. Vi la corcholata que el imbécil de Beto había tirado al suelo. Me acerqué a la puerta. Mi hija seguía en el rincón. Javier seguía de rodillas en medio de la sala. Me agaché. Con mis manos de costurera, recogí el folder amarillo del suelo, la escritura, el testamento de mi madre, la dignidad de mi hija. Estaba un poco pisoteado. Me acerqué a Ximena. Ella levantó la cara, sus ojos hinchados de tanto llorar. Toma, le dije, y le puse el folder en las manos. Esto es tu poder, es tu voz. No lo vuelvas a soltar. Nunca, ni por miedo, ni por amor, ni por el qué dirán. ¿Me oíste? Ella apretó el folder contra su pecho, asintió, temblando. Ahora, levántate, le ordené. Le costó trabajo. Se agarró de la pared, pero se levantó, con las piernas temblando pero de pie. Sola. Entonces me di la vuelta y miré al hombre que seguía de rodillas. Yerno le di. Mi voz sonó como un latigazo en el silencio. Levantó la cara. Tenía la mirada de un perro apaleado. Levántese, le dije. Ya no llore como un niño. Ya hizo bastante daño con su cobardía. Ahora, compórtese como el hombre que juró ser en el altar. Se limpió la cara con la manga de la camisa. Se puso de pie. Doña Guadalupe, suegra, yo le juro que yo amo a Ximena. Yo le juro que... No me jure nada, Javier. Lo corté en seco. Se le acabaron los juramentos. A mí no me importa si la ama. Amar es fácil. Lo que importa es respetar. Y usted no la respetó. Usted falló. Me acerqué a él. Clavé mis ojos en los suyos. Mire bien esta casa. Mire este cochinero. Huela. Lo obligué a oler el aire viciado. Este es el olor de su miedo. Es el olor de su cobardía. Esto es lo que pasa cuando un hombre no le da su lugar a su mujer. Señalé a mi hija, que nos miraba, abrazada a su escritura. Lo único que me importa es ella, mi hija. Y hoy, usted escogió. Más le vale, por lo que más quiera, que esa elección haya sido para siempre. Metí la mano a la bolsa de mi mandil y saqué el rosario de mi madre. Se lo enseñé. Yo recé mucho hoy, Javier. Le pedí a mi madre, a la Virgencita, que me diera paciencia. Pero ¿sabe qué? Se me acabó. Se me acabó la paciencia, y se me acabaron los rezos. Guardé el rosario, y levanté mi mano vacía, mi mano vieja, callosa, pero fuerte. Ahora lo que tengo son garras, y las garras de una madre defendiendo a su cría son peores que las de una leona.
Puse mi mano en su hombro y apreté, con toda la fuerza de mis 70 años. Escúcheme bien, yerno, porque esto no se lo voy a repetir nunca. A mi hija usted me la cuida, me la respeta, me la pone en un altar, porque si yo vuelvo a esta casa, si yo vuelvo a entrar por esa puerta y la encuentro llorando por una falta suya, si yo le vuelvo a ver esas manos de sirvienta, me acerqué a su oído y se lo susurré para que le calara hasta los huesos. No, el próximo en salir por esa puerta, con sus maletas y con las vecinas de testigos, va a ser usted. Y le juro por la memoria de mi madre, que no va a haber, licenciado, ni Dios Padre, que lo salve de mí. ¿Me entendió? Mijito, Javier no podía respirar. Solo asintió, blanco como el papel. ¿Me entendió? Le repetí, más fuerte. Sí, sí, suegra. Sí, doña Guadalupe. Entendí. Perfecto. Le quité la mano de encima. Qué bueno que nos entendemos. Fui a la cocina, pasando por encima de las migajas de papitas. Vi la olla de sopa de fideo, salada, la olla de albóndigas, vacía, y el fregadero, otra vez lleno de trastes. Y ahora le dije, dándole la espalda, agarre una escoba y un trapo, y póngase a limpiar el chiquero que dejó su familia. Hoy, limpia el hombre de la casa. Me volví. Lo vi ahí, parado, solo, en medio de su desastre. Ah, y esa mancha de esmalte, le dije, señalando la mesita de mi madre. La quiero fuera para mañana, no me importa cómo le haga. No me importa si tiene que lijar y barnizar. La quiero fuera. Caminé hacia mi hija. Le di un beso en la frente. Voy a prepararte un té, mi reina, y me voy a llevar ese pan de elote que aquí ya se echó a perder el ambiente. Dejé a Javier solo, solo con su escoba, solo con su vergüenza y solo con la mujer a la que tenía que volver a ganarse. Y me volví. Lo vi ahí, parado, solo, en medio de su desastre. Ah, y esa mancha de esmalte, le dije, señalando la mesita de mi madre. La quiero fuera para mañana. No me importa cómo le haga. No me importa si tiene que lijar y barnizar. La quiero fuera. Caminé hacia mi hija. Le di un beso en la frente. Voy a prepararte un té, mi reina. Y me voy a llevar ese pan de elote, que aquí ya se echó a perder el ambiente. Dejé a Javier solo, solo con su escoba, solo con su vergüenza y solo con la mujer a la que tenía que volver a ganarse. Yo me fui a la cocina, comadre. Mi hija me siguió, con su folder amarillo en la mano. No dijimos nada. El silencio de la casa era pesado, pero ya no era un silencio sucio, era un silencio limpio. Un silencio de hospital, después de una operación muy grave. El paciente había sobrevivido, sí, pero estaba en terapia intensiva. Le preparé a Ximena un té de tila, de esas hierbas que yo misma corto en el patio. Le temblaban las manos. No podía ni agarrar la taza. Tómale, mija, le dije, para el susto y para el coraje. Estábamos ahí, sentadas en la mesita de la cocina, cuando oímos un ruido en la sala. Escre, un ruido seco, rítmico. Era Javier. Estaba barriendo las migajas de papitas, las cáscaras de los cacahuates que Soraya había tirado. Estaba juntando la basura de su familia en un recogedor. Mi hija y yo nos quedamos calladas, nomás oyendo el sonido de la escoba. Esc, Barrió por casi una hora. No dejó un rincón. Oímos cómo sacó la basura al bote de la calle. Oímos cómo trapeó el piso, cómo tallaba el mosaico, cómo se oía su respiración, agitada. Cuando por fin entró a la cocina, estaba sudando. No nos miró. Tenía los ojos hinchados. Voy, dijo, su voz ronca. Voy a la tlapalería, por lija y por barniz, para la mesa. Asentí. Con la cabeza nomás. Era un buen comienzo. Cuando él salió, cerrando la puerta con cuidado, agarré mi bolsa del mandado. Mamá, me dijo Ximena. Se paró de un brinco.
Su voz era de niña chiquita otra vez. No te vayas, no me dejes sola. ¿Y si regresan? ¿Y si Javier se va con ella? La agarré de la cara. Mírame. No van a regresar. Y si esa señora se atreve a volver a pararse en tu reja, tú ya sabes qué hacer. Le toqué el folder amarillo, que no había soltado. Esta es tu casa, Ximena, tu fortaleza. Te la dio mi madre, te la di yo. Pero ahora te toca a ti ser la guardiana. Yo no puedo pelear todas tus batallas, mija. Yo ya te di la armadura. Pero ponerte de pie y pelear. Eso, mi reina, te toca a ti. Me abrazó. Fuerte, como cuando tenía miedo de la oscuridad. Gracias, mami. Ándale, pues, sé fuerte. Y dale una oportunidad, le dije, en voz baja. Pero que se la gane, ¿eh? Que se la gane todos los días. Me fui de esa casa. ¿Qué le digo, comadre? Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Tenía el alma en un hilo. Rezaba con el rosario de mi madre. ¿Había hecho bien? ¿Había salvado un matrimonio o lo había terminado de romper? ¿Mi hija se doblaría otra vez? ¿O mi yerno se iría con su mami como un perro con la cola entre las patas? A los 3 días sonó mi teléfono. Era Ximena. ¿Mamá? Su voz era diferente, cansada, pero sólida. Ya no era la voz de fantasma. ¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien? Sí, mamá. Solo quería contarte. Ya empezó. Se me heló la sangre. ¿Empezó qué? Doña Carmen. Le ha estado llamando a Javier 20, 30 veces al día. Le manda mensajes de texto. Ay, mamá, vieras, que es un mal hijo, que la sangre es más espesa que el agua, que cómo se atrevió a cambiar a su madre, que le dio la vida, por una cualquiera, que ella está enferma del corazón por culpa de él. El chantaje de siempre, pues. ¿Y Javier? Le pregunté, con el corazón en la mano. Hubo un silencio. No le contestó mamá. Ni una sola vez. Y ayer por la noche, doña Carmen me llamó a mí, a mi celular. ¿Y qué te dijo esa? Empezó a insultarme. Me dijo mustia, rompehogares, arrimada, a todo. Yo no sabía qué hacer, mamá. Me quedé. ¿Te quedaste callada, Ximena? Le dije, sintiendo la decepción. No, mamá dijo, y oí una sonrisita en su voz. Estaba a punto. Pero Javier me oyó. Me quitó el teléfono de la mano. ¿Y qué hizo? Le puso el altavoz. Y le dijo, mamá, te quiero, porque eres mi madre. Pero mi esposa es Ximena, y mi familia es ella, le dijo. Tú abusaste de su confianza. Tú la humillaste en su casa. Y yo, por cobarde, te lo permití. Y luego, mamá, le dijo, así que te lo digo por última vez. Si le vuelves a faltar al respeto a mi esposa con una sola palabra, te juro por mi vida que no me vuelves a ver. Y a esta casa, mamá, no te vuelves a parar. Nunca. Y le colgó. Ay, comadre. Sentí que me volvía el alma al cuerpo. El tarugo estaba aprendiendo a ser hombre. Pasó un mes. Volví a la casa. Javier me había llamado él, para invitarme a comer el domingo. Suegra, me dijo, por favor, venga. Ximena y yo. Queremos que venga a comer. Fui. ¿Qué le digo? Fui con el Jesús en la boca. Toqué la reja. La casa olía a limpio, olía a fabuloso de lavanda, olía a pintura fresca. Los geranios de la entrada estaban que reventaban de flores. Entré. Javier me abrió. Venía de la cocina, con un mandil puesto. La casa estaba transformada. Los sillones, limpios. El piso brillaba. Había flores frescas en un jarrón. Y la mesita de centro de mi madre. Caminé hacia ella. Javier me siguió, callado. La había lijado con un cuidado. La madera había quedado suavecita, como piel de durazno, y la había barnizado toda. Quedó más bonita que cuando estaba nueva. No había ni rastro de esa mancha roja de esmalte, ni una sombra. Era
Era como si hubiera lijado su propia vergüenza, como si hubiera barnizado su propia falta. Ese día, comimos en el patio. Javier sirvió la comida, unas enchiladas suizas que, ¿qué le digo?, le quedaron calladas. Ximena se veía, feliz, tranquila, tenía las uñas pintadas de rosita otra vez. Comimos, hablamos, y al final, Javier se levantó. Me miró a los ojos. Suegra, doña Guadalupe, yo sé que un perdón no limpia la mancha que dejé, ni la que lijé, pero le juro, por mi honor, que cada día de mi vida le voy a demostrar a Ximena que soy el hombre que ella se merece. Yo nomás lo miré, saqué el rosario de mi madre de la bolsa del mandil y se lo puse en la mano. No me jure a mí, yerno, le dije. Júreselo a ella, todos los días, y júreselo a esta casa, porque esta casa tiene memoria. Dicen que la familia es lo primero, y tienen toda la razón, pero a veces, comadre, nos confundimos. Creemos que familia es aguantar, que es callarse por respeto, que es dejar que te pisoteen en nombre de la sangre. Y eso no es familia, eso es abuso. La familia no es la que te saca la sangre, es la que te da la vida. La familia no es la que te humilla, es la que te da tu lugar. Mi madre, doña Elvira, me dio una fortaleza de ladrillos. Yo se la di a mi hija, pero ese día, en esa sala, con esa víbora enfrente, entendimos algo más grande, que el patrimonio más importante no es la escritura, ni el ropero, ni la casa. Es la dignidad, es el pararte derecha y decir, hasta aquí, de aquí no pasa. El amor de una madre no es nomás sobar y hacer atole. El amor de una madre, a veces, tiene que ser una leona, tiene que sacar las garras, tiene que enseñar los dientes, porque hay lobos, comadre, hay lobos vestidos de suegra, de cuñada y hasta de marido cobarde, que se quieren comer viva a tu cría. Mi hija recuperó su casa, y Javier aprendió, a golpes, que ser el hombre de la casa no es pagar el gas, es proteger el corazón de la mujer que vive en ella. Esa fue mi batalla. Y te la cuento a ti, comadre, de corazón a corazón, porque sé que allá afuera hay muchas Ximenas aguantando y muchas Guadalupes pensando si deben meterse o no. Así que déjame preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hice bien en defender a mi hija así, con uñas y dientes? ¿O debí callarme por respeto a su matrimonio? Cuéntamelo todo aquí abajo, en los comentarios, que aquí entre nosotras nos entendemos y nos damos fuerza. Y si esta historia te llegó al alma, si te recordó la fuerza que tienes tú o la que tuvo tu madre, regálanos un like y suscríbete para que sigamos compartiendo estas historias de la vida. Porque a veces, comadre, la vida es una telenovela, pero la protagonista eres tú.